Iniciamos ahora nuestro bloque de noticias generadas más allá de las fronteras centroamericanas. Noruega dio a conocer el pasado viernes 17 de mayo que hubo contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela para, cito, apoyar la búsqueda de una solución a la situación de ese país. Y desde Noruega, Celia Mendoza, nuestra experimentada colega de La Voz de América, está con nosotros vía Skype para conversar al respecto. Así que bienvenida, Celia, gracias y como siempre decimos, qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, Alejandro. Así es, sabemos que ya inicia esta segunda ronda de reuniones después del anuncio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega que indicaba que empezaba este proceso nuevamente, mucho más abierto que estas primeras reuniones que fueron secretas, por lo menos eso era lo que se esperaba que fueran, y que ahora trae a nuevos personajes dentro de estos dos grupos que están aquí. Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, es uno de los nuevos miembros negociadores, así como Vicente Díaz, es rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, hace parte del equipo de Juan Guaidó, quien es un mediador técnico, quien estuvo en las negociaciones de la República Dominicana y que también nos deja entrever que es lo importante dentro de estas negociaciones, que podría ser el establecimiento de un camino a unas elecciones justas y libres, algo que ha sido reiterado por el gobierno de Juan Guaidó, el gobierno encargado. Sin embargo, miembros de la comunidad internacional, como el Grupo de Contacto, Rusia, Cuba, han dicho que esta es la mejor opción, las negociaciones por parte de Noruega, un experimentado negociador, quien tuvo un papel significativo durante las negociaciones del gobierno entre Colombia y las FARC. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos en el Departamento de Estado sacó un documento durante este fin de semana, un comunicado de prensa en el que se cuestionan estas negociaciones y se alerta de las estrategias que utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para dilatar las diferentes negociaciones y para ganar espacio, y esto obviamente les preocupa. Celia, este secretismo que mencionaste al inicio quizá fue lo que hizo que al principio la información que recibimos fuera confusa, porque incluso Juan Guaidó dijo antes del comunicado oficial noruego que no era cierto que la oposición se hubiera sentado a dialogar en Noruega con el gobierno del asediado presidente Nicolás Maduro, aunque en ese entonces solo se hablaba de contactos preliminares. Así es, y esto es algo que se les ha cuestionado y que ha llevado a muchos venezolanos y a aquellos que lo venían apoyando fuertemente a Juan Guaidó a criticarlo y asegurar que era un político más, algo que hasta el momento no se había dicho de él. Y esto obviamente genera desazón por parte de muchos miembros de la oposición, de políticos que no estaban enterados, porque hasta donde tenemos entendido, Voluntad Popular, que es el que maneja obviamente esta presidencia encargada, dirigida por Juan Guaidó, pero con lazos muy cercanos a Leopoldo López, al parecer ni siquiera había contactado o hablado con diferentes grupos políticos dentro del país y se había quedado solamente entre Voluntad Popular y Primero Justicia. Ahora, hay que ver qué sucede en este momento, y es lo que han dicho algunos de los defensores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, así como aquellos que defienden a el gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Así que lo que realmente es claro, que existe muchísima desconfianza por parte de los venezolanos y que realmente el hecho de que hubieran negado que estaban reuniéndose en ese momento no fue de mucho agrado de muchas personas, en especial porque fue confirmado. Ahora, Celia, el asunto es que no se trata solo de dos partes, no estamos hablando de gobierno en disputa y oposición. Esta es una complicada parte que se tendrá que manejar durante los próximos días. Estas reuniones en Noruega serán claves y para eso Noruega será el papel fundamental dentro de estas negociaciones, porque tiene la experiencia y obviamente tiene las diferentes maneras de dialogar, no solamente con los miembros del gobierno en disputa, ni tampoco con la oposición, pero también han trabajado directamente con los diferentes gobiernos, y en este caso Cuba. Recordemos, como te mencionaba, las negociaciones de Colombia y las FARC que terminaron siendo establecidas como sede permanente de estas negociaciones en La Habana, y donde Noruega fue el fundamental para este proceso. Y además de ello tenemos todo el tema que se ha venido desarrollando, y es cómo va a actuar el Grupo de Contacto, y esto es algo que Juan Guaidó dijo durante este fin de semana, que se venían cosas acerca de esto. El Grupo de Lima, a pesar de que ha sido muy fuerte, se ha mantenido hasta cierto punto aislado de estas negociaciones. Recordemos que tan solo hace 2 semanas se hablaba de que el Grupo de Lima estaría reuniéndose con el Grupo de Contacto, pero parece que esas reuniones han sido
sido un poco pospuestas en medio de este avance de las negociaciones en Noruega, porque además sabíamos, de acuerdo a los diferentes grupos, que había diferentes opciones en la mesa que se estaban tratando de solidificar, y esta de Noruega parece que es la que ha avanzado, por lo menos hasta el momento, mucho más que las otras. Pero algo que hemos visto es la mutación en estos procesos en el que a países que estaban relegados completamente han sido invitados, y Cuba es uno de ellos. Tan solo después de la reunión del Grupo de Lima vimos cómo hicieron un llamado para que Cuba se involucrara, y desde ese punto se dio la visita de la canciller de Canadá a La Habana después de una llamada directa entre Justin Trudeau, quien representa, es el líder canadiense, al presidente Díaz-Canel en Cuba. Durante todo esto obviamente existe la pregunta, como mencionabas, ¿qué piensan los Estados Unidos? Ellos por medio de un comunicado han expresado su preocupación. De acuerdo a algunas fuentes cercanas a todo esto, el jueves de la semana pasada se habrían reunido en el Vaticano un grupo de personas claves. Entiendo lo que nos comenta Celia, pero tenemos que recordar que Estados Unidos dijo antes que lo único que había que negociar con Nicolás Maduro eran las condiciones de su partida. Esto lo hace aún más difícil. Realmente lo es, pero hay que recordar cómo funciona el gobierno estadounidense, y de acuerdo a tan solo un reporte de hace una semana y media del Washington Post, el gobierno de Estados Unidos, y en especial el presidente Donald Trump, sintió que las presiones que se habían manifestado hasta el momento no eran realmente lo que él quería hacer. A pesar de que se habló mucho de una intervención militar, el presidente de los Estados Unidos, de acuerdo a este reporte, con algunas fuentes internas, indicaba que el presidente sentía que no tenía la información correcta y que él pensaba que era mucho más fácil sacar a Nicolás Maduro del poder y que no se iba a necesitar poner tantos esfuerzos e inclusive acción militar. Parece que todo se alinea entonces a la propuesta hecha por el grupo de contacto que busca elecciones libres y justas. ¿Es correcto? Así es, el tema de las elecciones libres y justas parece ser lo que va a mantenerse como la primera parte de este proceso. De ahí la presencia del señor Díaz, es rector del Centro Nacional Electoral, que esto va a ser fundamental porque esas elecciones, el cuestionamiento y la pregunta es si Nicolás Maduro se le permitiría ser parte de esas elecciones, ser parte de los miembros del gobierno que estarían poniéndose en la balota electoral. Eso generaría muchísima controversia, pero podría ser algo a lo que cedería la oposición, de acuerdo a fuentes cercanas, siempre y cuando el proceso de elección se haga con una completa y total transparencia, donde no existan los mismos sistemas que están actualmente, y eso obviamente significaría no usar al Consejo Electoral Nacional Electoral, CNE, que hasta el momento ha sido visto como una herramienta del gobierno para mantenerse allí. Muchísimas gracias, Celia. Definitivamente esto no se va a resolver en un día. Gracias por tus aportes. Daremos seguimiento al desarrollo de las conversaciones y esperamos tener pronto un nuevo contacto. Hasta entonces. Muchísimas gracias, Alejandro.